Bienvenidos a su clase de lengua castellana de SB1. Nos encontramos en el núcleo temático número 4, aplicación del proceso de escritura en textos autobiográficos, de la lección número 3. Empecemos. A todos los estudiantes que se encuentran en línea, un caluroso saludo de bienvenida, recordándoles que mi nombre es Elkin Mejía, el docente que los acompaña durante este primer trimestre. Nos quedan faltando entonces 2 semanas y hacemos cierre completo de lengua castellana y empezarán nuevas materias. A los 16 municipios cercanos conectados con nuestro sistema multimodal y demás sedes del Ferrini, un caluroso también saludo de bienvenida. También, valga la redundancia, recordarles que los viernes tenemos asesorías entre las 2 y las 5:30 y entre las 6 y las 8 de la noche, para que hagan uso de este tipo de espacios de la plataforma. Hablaremos el día de hoy de aplicación del proceso de escritura en textos autobiográficos. Pero, ¿cuáles son las etapas que se deben tener en cuenta al momento de escribir un texto autobiográfico? Muy bien. Cuando hablamos de textos autobiográficos, estamos comprendiendo que vivimos 4 etapas fundamentales. Existe así una fase, vamos a llamarlas fases, una fase de invención, una fase de redacción. Profe, por favor, me repite el núcleo de la lección. Jóvenes, estamos en el núcleo 4, lección número 3. Fase de invención, fase de redacción, fase de evaluación y fase de revisión. A quienes apenas están llegando, buenas noches. Gracias por estar allí. A Brian Gómez, a Dora, a José Manuel Trujillo, a Paula Andrea López Marín, a Estefanía Londoño, a Weimar Plaza, a todos, bienvenidos, hijos. Saben que lo que necesiten, con el mayor de los gustos. Estamos, repito, viendo nuestro núcleo número 4, lección 3. El ideal dentro de todo este proceso, hijos, es que podamos preguntar a través del chat y que con ello ustedes puedan estar tranquilos, porque para eso estamos, para asesorarles. Entonces estamos viendo la fase de invención, la fase de redacción, la fase de evaluación y la revisión. Profe, ¿qué es todo eso? Resulta que como estamos hablando de los textos autobiográficos, uno tiene que pasar por diferentes etapas. Pero, profe, ¿y entonces cómo así que autobiográfico? Autobiográfico. Esta palabra es súper bonita por los significantes internos. Auto, de uno. Bio, de vida. Gráfico, de escritura. Así que los textos autobiográficos son escritura de la vida de uno. Es muy sencillo esa temática. Pero dentro de las fases uno tiene que saber cuidar muchos detalles, porque cada una de las fases presentan unas particularidades especiales y ya profundizaremos en ellas. En la invención creo y recreo. En la redacción construyo las ideas partiendo de párrafos. En la evaluación determino si está siendo benéfico o no la situación. Y en la de revisión digo, bueno, ya esto es un producto elaborado, va a salir a un público, ¿tiene sentido o no tiene sentido? A la luz de ello, uno ya sabe muchas cosas que pueden ocurrir dentro del camino. Profe, ¿y entonces qué aspectos debe tener en cuenta durante la fase de invención de la autografía? Empecemos por cada etapa.
y miremos. Entonces hablemos de la fase de invención. Muy bien. Dentro de la fase de invención, ¿qué necesitamos? En la fase de invención, lo primero que requerimos es una idea. Listo. Luego tener una lluvia de ideas. Y finalmente, dilucidar lo que va a ocurrir, el tema. Es dilucidar el tema. Entonces tenemos que en la fase de invención trabajamos con una idea, una lluvia de ideas y dilucidamos un tema. O sea, a partir de ahí es como decir la introducción, como esa primera etapa que tenemos, de qué voy a hablar, cuáles serán los factores fundamentales y cuál será el tema central que voy a abordar. Continuamos. Pero en cuántos momentos debe abordarse, por ejemplo, una historia autobiográfica y cuáles son. O sea, qué momentos debo utilizar yo para desarrollar una historia autobiográfica. En realidad son tres momentos específicos. Cuando hablamos de una presentación, cuando hablamos de la vida educativa y cuando se habla acerca de metas, sueños y aspiraciones. Más que ver un misterio a nivel literario tras lo que estamos hablando, es un orden hermosísimo, porque usted no solamente hace una presentación de lo que quiere abordar, cuando uno hace algo autobiográfico, yo quisiera hablar de eso, qué interesante tal cosa. Mi vida educativa fue así, en mi primaria, secundaria, universidad, maestría. O sencillo, poder decir como no estudié, pero empíricamente soy una persona habilidosa en esto y lo otro. Hablar de mis metas, de mis sueños, que son términos simples, y aspiraciones. O sea, usted qué quisiera llegar a ocupar o qué rol quiere llegar a ocupar más adelante en su vida. Este y este. Es a partir de allí cuando un momento autobiográfico tiene que ser muy profundo y reflexivo porque se comparten demasiadas evidencias. Es que eso no tiene nada de malo, no tiene nada de malo, pero el hacer esperar una situación como esa de carácter autobiográfico es todavía mucho más fuerte, porque algunas son muy aceleradas, algún auto lo dice de usted mismo, otras son muy detallativas y cansan. Profe, ¿qué aspectos debe tener en cuenta la presentación de sí mismo y el entorno y la familia? Miren pues, muy bien. ¿Qué aspectos se debe tener en cuenta en la presentación de sí mismo y del entorno familiar? O sea, el más importante definitivamente que se debe manejar en todo este asunto es una línea de respeto. Muy bien. Además de tener respeto, podremos entender que hay varias facetas.
cuando uno está escribiendo la presentación de sí mismo y el entorno familiar, debe tomar todo con respeto, contar en cuenta fechas, personas importantes, hablar de gustos, placeres, entre otros. Muy bien. Listo, jóvenes. Profe, por último, ¿qué aspectos pueden incluirse en una formación académica cuando uno está, por ejemplo, haciendo una autobiografía? Acaba de hacer una autobiografía y yo que incluyo en la formación académica. Yo debo decir qué es, para qué es. Muy bien. Y por último, para que lo tomemos muy en la cuenta, es que definitivamente los textos, cuando tratamos de manejarlos, tenemos que ser muy coherentes y congruentes con lo que estamos hablando. Uno en las biografías tiene que tener la información muy clara, porque a veces no sabemos ni lo que estamos diciendo. Bien, hijos. Bueno, por ahora es agradecerles que me hayan escuchado. A las 7:35 volveremos con nuestro sistema multimodal a ver cómo nos va, hijos. ¿Tienen alguna pregunta sobre esta temática? Muy bien. Los demás me van a esperar ahí hasta ahora en la segunda sesión para poderles llamar en lista. Gracias por estar allí. Eh, y dentro de toda esta faceta, los invito a que hagan una autobiografía, a que se regulen, a que construya su propio proceder, usted qué piensa, cómo le parece, cuando usted lee o algo así. Listo, hijos. Es una lección realmente muy sencilla, hijos. Me esperan entonces hasta dentro de un momento para tomarle la asistencia. Bueno, hijos, Dios me los bendiga y un abrazo para todos. Saben que si tienen dificultades con la plataforma me envían por WhatsApp, pero que no se les vuelva una costumbre. Ya habíamos hablado de ese tema. Y ahorita en la segunda hora les tomo la asistencia. Dios les bendiga y habló su docente Elkin Mejía. Un abrazo para todos.